fe católica, la Iglesia católica. Es muy importante que uno lo vea. No puede dar la vida a uno por algo que no conozca, jamás. Yo quiero probar primero que Jesús es Dios, porque si yo no pruebo que Él es Dios, ¿cómo puedo probar que su iglesia es divina, por ejemplo? Si no es Dios quien la funda. Si la funda Dios, entonces digo la iglesia es divina, tiene una realidad que sobrepasa lo humano, por tanto, hay poderes especiales que administra el Papa como cabeza de la iglesia, ¿verdad? Gracias a esa realidad invisible, es la asistencia del Espíritu Santo, lo que le da al Papa la infalibilidad. Estamos viendo también que los milagros prueban que Jesús es Dios y estamos viendo los milagros en cuanto al modo rápido de producirse un efecto, porque hay muchos tipos de milagros. Hay milagros que cambian la naturaleza de las cosas que es imposible hacerlas. Que el agua se transforme en vino, eso es imposible porque es naturaleza distinta. Que se multiplique el pan milagrosamente, también eso es una creación de algo nuevo, es una cosa, un milagro fuera de lo común. Pero también hay milagros que podrían explicarse, podrían suceder naturalmente, pero que por el modo es imposible. ¿Qué sé yo? Alguien tiene una herida, ¿verdad? Y le dice al médico, bueno, acá 3 meses se te va a cerrar. Jesús toca la mano y se le cerró instantáneamente. Entonces, por el modo, porque es instantáneo, obvio que es milagroso, porque si no, por ejemplo, a Malco, Jesús, en el huerto de los olivos, le tocó la oreja y quedó sano. O sea, podría verse, si le pegan la oreja ahí, tal vez si le cose se vuelve a restablecer, ¿verdad? Pero por el modo, la rapidez con que se produce, es imposible naturalmente. Todo efecto exige una causa capaz de producir algo. Y entonces, si yo veo un efecto divino, digo, la causa es divina. Si alguien resucita a un muerto, ¿voy a felicitar al muerto? También, de alguna manera, sí puedo felicitar al muerto, ¿verdad? Así que no sé qué mérito tendrá, ¿no? Porque voy a felicitar a quien lo resucitó. La causa es mejor que el efecto. Está comprendido todo lo que tiene el efecto de bueno y es la causa de él. Observemos también lo difícil que se hacía también la propagación del cristianismo al principio, y sin embargo se produce una expansión de la fe extraordinaria que llevaría siglos, y aquí hablamos de pocos años. En pocos años, cuando los apóstoles mueren, la fe está difundida por todo Asia, Europa, ¿verdad? África también. Entonces el modo en que se propaga la fe, también eso es un milagro, es un efecto, ¿verdad?, de esta religión católica. Los cristianos tenían que luchar contra los ataques de los judíos, de los paganos, que los atacaban, del Imperio Romano, que no aceptaban que hablasen en contra de los ídolos y de los falsos dioses. También eran insuficientes los medios para que se propagase tan rápido, y sin embargo se propagó. No había internet, no había celular, no había periódicos, no había nada, la palabra nada más. No había, ni tenían las armas, ni riquezas, ni prestigio ante la sociedad. Eran tomados por locos y sin embargo se propaga misteriosamente, rapidísimamente y eficazmente. Es otro milagro, porque no solo se propaga, como se propagan ideas ahora por internet, ¿verdad? Uno dice A y todo el mundo sabe que uno dijo A. No, no es esa la propagación. Es una propagación efectiva hasta tal punto de dar la vida por Cristo. O sea, el que escucha se convence de tal manera que muere mártir en todas partes del mundo conocido, ¿no? de ese tiempo. Un éxito rápido, un éxito general. Todo el Imperio Romano se esparció por todo el Imperio Romano, se propagó en la India, en Persia, en África, en España, en Galia, Germania, Bretaña, etcétera, antes de la muerte del último apóstol San Juan. Después hay otros milagros que tiene la fe.
también hay un milagro moral, en el plano moral. O sea, que gente fíjense que la moral cristiana no es fácil practicarla, y menos en el Imperio Romano, donde era todo placer, diversión, había dinero, se vivía en la opulencia. Vivir la virginidad, la castidad, la pobreza voluntaria, el sacrificio, la misericordia, el perdón, cuesta muchísimo, y sin embargo, más rápidamente se propagaba y más se amaba eso. Eso también muestra una acción de la gracia allí para que eso se produzca. El obstáculo del judaísmo, del paganismo, que ponían permanentemente persecuciones y luchas, sin embargo, todo eso no era motivo para que la iglesia no se propagara. Al contrario, la sangre de los mártires era semilla de nuevos cristianos. Es fabuloso, es fabuloso. Cuanto más perseguidos está el catolicismo, más fruto da. Ahora, Europa está teniendo un problema muy serio con los musulmanes que están invadiendo Europa, ¿verdad? Y el mundo, de alguna manera, pero Europa y Francia de manera particular la están invadiendo. Se está resquebrajando la Europa cristiana, católica, ¿verdad? La cristiandad, de donde estaba la cristiandad, que era el ideal de todo cristiano. Allí se vivía plenamente la vida cristiana. Y la política, la parte civil, política, era un complemento perfecto de la parte espiritual. Era como cuerpo y alma que estaban juntas. Ahora, por un lado está el alma y por otro está el cuerpo. Y hay un serio problema de integridad corporal en una sociedad que necesita del alma. Por eso el presidente de Francia actual, el día 9, hace 4 días atrás, en un discurso, dijo: necesito la Iglesia Católica, necesitamos a la Iglesia Católica. Unamos no, porque lo espiritual y lo político y social tienen que estar unidos. Empezó a reclamar, se ve que tienen en la sangre esa cristiandad. Empezó a reclamar la unión del espíritu con el cuerpo, cosa que acá en México está muy separado y muy vigilado, que el alma ni se asome al cuerpo. Es una cosa horrible y espantosa, la separación alma y cuerpo. No se hace eso, eso es la muerte. ¿Cómo se define la muerte? Separación de alma y cuerpo. Si a una sociedad ustedes le quitan la fe, es un cuerpo sin vida. Y es lo que México está tratando de hacer. Desde la cristiada, nos han cambiado la historia, le han vendido un cuentito en el kinder, en la primaria, hay que repetir de memoria el versito. Sin embargo, en ninguna parte fuera de México se conoce la historia como México la está estudiando. Se la conoce de otra manera en todas partes, menos en México, y se conoce más la historia de México fuera de México que en México. Porque hay mentiras, ¿verdad? Han cambiado todo. Dicen que los cristeros, que eran un grupo de fanáticos, revolucionarios, fanáticos, así lo están canonizando a todos, los mártires. José Sánchez del Río, un fanático. ¿Un fanático de qué? O sea, como la mentira tiene, si uno se pone a analizar, se da cuenta de la gran mentira que hay de fondo, ¿verdad? Y bueno, nosotros en Argentina estudiamos la historia de México perfectamente bien. Cuando llegamos acá no entendemos nada. Empezamos a ver un montón de monumentos a un monumento, wow, y uno se escandaliza. Y dice, ¿qué pasa acá? Y los mismos católicos hablando bien de este, cuando fueron enemigos acérrimos de Cristo, de la Virgen, del Papa, de la Iglesia y del alma de todo mexicano. Y le echamos incienso y le hablamos como nuestros héroes. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que tenemos que empezar con el revisionismo histórico mexicano. ¿Qué es eso? En todo lugar existe lo que llama el revisionismo histórico. ¿Qué es eso? Revisar, ir a los documentos antiguos, empezar a ver, compruébemelo, quiero ver el documento, quiero ver la firma auténtica, y así se hace una historia documentada, objetiva y veraz, porque no parece una cosa menor. Cuando la historia es tergiversada, se tergiversa la fe de un pueblo, se destruye la fe de un pueblo, se destruye la esperanza de un pueblo.
Y es lo que está pasando en México. No se va a levantar jamás porque es un cuerpo. Solamente eso, ya está como Lázaro, ya hiede. Lleva 4 días Lázaro. Solamente Jesús podía resucitar. Entonces a México lo puede resucitar solamente Jesús. Pero en la verdad, no en la mentira. Y lamentablemente a veces dentro del mundo eclesiástico no conocen la historia de México verdadera y auténtica. Y entonces todo criterio que se haga, toda opinión que se emita, no puede ser que un Estado no considere la dignidad de un sacerdote para que pueda votar porque no podía votar un sacerdote, no puede opinar en política, ¿por qué no? Si es político, vive en la polis, vive en la ciudad. Entonces, ahí hay cosas extrañas. La marginación del ser humano porque tiene una creencia. Hay un montón de cosas que tenemos que estudiar, ¿verdad? Ahí estamos filmando. Mañana me anoto. Bien. Seguimos. No estoy haciendo política. Estoy diciendo que hay que estudiar la verdad objetiva. Eso estamos. Y si yo diera una opinión política, la puedo dar, por favor. Aunque esté prohibido por ley aquí. Acá me tengo que cuidar, porque yo quiero estar bajo las leyes mexicanas, estén bien o estén mal, de alguna manera. Pero yo puedo opinar. O soy un palo. Entonces hacemos callar a todos los que puedan llegar a hacer el bien, les cerramos la boca. ¡Shh! ¡Shh! La ignorancia va caminando hacia donde a nosotros nos conviene. Esa es la idea, ¿no? La rapidez y generalidad del éxito de la fe. Fíjense, San Pedro funda rápidamente en Antioquía la iglesia, que es capital del Asia Menor. Y ahí va a celebrar misa. ¿Sabe dónde celebraba San Pedro? En una gruta que era propiedad de San Lucas. Ahí celebraba y fundó la comunidad de Antioquía, importantísima, donde ahí se empezaron a llamar cristianos a los que seguían a Jesús. Después se traslada a Roma y ahí queda la sede, digamos, porque ahí muere San Pedro. Y como él es la piedra, la iglesia se tiene que edificar sobre la piedra, que es el cimiento. Y de hecho sabemos que los restos de San Pedro están en Roma, ahí. Fueron descubiertos, fueron identificados exactamente donde está el altar de la Iglesia Vaticana, antigua, no la que se ve ahora, la anterior todavía. Justo debajo del altar estaban los huesos de San Pedro, reconocidos. Efectivamente, la Iglesia no vive haciendo cuentitos, ¿verdad? Sino que parte de la historia. Esto es parte de la historia. San Pablo, y también San Pablo va a evangelizar Asia Menor, Macedonia, Grecia, Italia. Santiago el Mayor se va a España. San Andrés se va a Escitia, a Tracia. Santo Tomás, el incrédulo, al país de los partos y a China. A China. San Bartolomé a las Indias. Después a las Galias llega San Dionisio Areopagita, que era de la época de los apóstoles, ¿verdad? Predica en París. San Marcial en Mende y en Limoges. San Trófimo en Arles. San Lázaro, el resucitado, predicó en Marsella. Lázaro. En Oriente, también San Pablo, 24 años después de la muerte de Jesús, pudo escribir a los romanos: vuestra fe es anunciada al mundo entero, a todo el imperio romano. San Justino, que era discípulo de los discípulos de Jesús, menos de 100 años de la muerte de Jesús, va a escribir a un judío llamado Trifón, en un libro llamado Diálogos con el judío Trifón, tratando de explicar, ¿verdad?, que Cristo era el Mesías. Va a escribir esto: no hay nación civilizada o bárbara
en la que no se haya ofrecido en nombre de Jesús crucificado oraciones al Padre y Creador de todas las cosas. Todos los pueblos y naciones conocidas en el momento. Fue una expansión increíble, lo que significó, ¿verdad? Y lo que muestra también una gracia especial en nuestra fe católica. También Tertuliano escribe: somos de ayer y ya lo llenamos todo. Vuestras ciudades, vuestras islas, vuestros castillos, vuestras aldeas, vuestros campos, vuestras tribus, vuestras decurias, el palacio, el senado, el foro. Solo os dejamos vuestros templos. Si nos separáramos de vosotros, os asustaríais de vuestra soledad. Todo lo ha impregnado el cristianismo. Bien, la Iglesia se establece por los milagros, por la ayuda de los milagros también. Siempre, yo acá quiero decir algo, siempre está vivo, Jesús está vivo. Es decir, nosotros podemos imaginar a Jesús allá, no, Jesús está aquí, conoce todo tu corazón, tu alma, está vivo dentro de ti, actúa, mueve tu corazón, te ilumina el entendimiento, está siempre mirándote, te acompaña, hasta puedes sentir su calor. No estoy hablando de lo afectivo simplemente, sino de lo real, afectivo o no afectivo. Y la Santísima Virgen también viven muy, muy compenetrados en nosotros. Todo lo que nosotros pensamos, estamos lavando los dientes y está mirando a Jesús, ve cómo me lavo los dientes. Pero está ahí. Entonces, esta asistencia de Jesús y María era importante, siempre es importante en la historia de los hombres. Nosotros no estamos distanciados de Jesús. Cuando nos separa el alma del cuerpo, cuando el alma se separa del cuerpo, inmediata e instantáneamente, yo no tengo que viajar a ningún lado. No hay boletos, ni hay naves espaciales para llevarme a ningún lado. O sea, sale mi alma, instantáneamente estoy con ellos. Es una realidad no distante la que me separa de las realidades sobrenaturales. Es una realidad distinta, que está por encima de lo natural, pero no es distante. Hasta tal punto yo puedo estar en mi corazón con el ángel de la guarda, con San José, la Virgen, Jesús, todos los ángeles, todo. O sea, esa relación con el mundo sobrenatural es íntima, viva, permanente. Lo que pasa es que no todos se dan cuenta. Y cuando uno no se da cuenta, se derrumba, se hunde, se cae en el abismo. Porque nosotros no estamos para estar solos. El hombre no está creado para estar solo. Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Nosotros tenemos que colaborar en la obra salvadora de Jesús. Y el corazón del hombre fue creado para Dios, y el corazón del hombre está inquieto y se mueve, como dice San Agustín, permanentemente late y busca a Dios. Cuando uno le saca a Dios a un ser humano, lo destruye. Así han intentado destruir la humanidad muchas veces. ¿Qué podemos decir de esta expansión milagrosa? O sin milagros también, porque el milagro es la palabra viva, el testimonio de una vida santa. Era suficiente para que se siga expandiendo el cristianismo, porque el cristianismo no es una palabra, no es una idea, es algo vivo. Por eso es que es importante que yo no solo hable, sino viva la fe. La fe se transmite con la vida. Una objeción. Los maometanos, los protestantes también se han propagado rápidamente y sin embargo estas religiones no son divinas. Por tanto, esa no es un argumento, esa es una objeción. ¿Qué responderíamos nosotros? Porque es verdad. Recién dije que los musulmanes se están propagando por todas partes, muy rápido. Ahora, ¿qué se puede responder? Respuesta. Esta comparación no es posible. Todo favorece a estas falsas religiones. Fíjense cómo les favorece. Mientras que todo era contrario a la religión cristiana, por ejemplo, los judíos lo atacaban, los paganos lo atacaban, se reían y se burlaban, hablaban de la resurrección y eso era impensable. Los tenían de loco los primeros cristianos, ¿verdad?
la religión cristiana auténtica. Decían que éramos caníbales, porque comíamos niños. ¿De dónde venía eso? Porque se decía que Cristo niño era comulgado por nosotros. Entonces nosotros comíamos niños. Pero eso se propagaba de verdad. Si uno lee los padres de la iglesia, que lo vamos a leer con los hermanitas y hermanitos, tenemos que ver las obras, van a ver que uno de los ataques más fuertes del paganismo era que comíamos niños. Que era una secta esotérica, ocultista, que se hacían cosas terribles como beber sangre, por ejemplo. Porque hablábamos de beber la sangre de Cristo, ¿verdad? Y un montón de cosas, era todo adverso. Y te mataban, te cortaban la cabeza y te tiraban a los leones y te masticaban. Y no te dejaban vivir en paz, porque te rastreaban por todos lados. Bueno, eso es tener todo en contra. Ahora, ¿qué pasa con los mahometanos y protestantes? El mahometanismo, fundado por Mahoma en el siglo VII, no tiene nada que ver con Cristo, ¿verdad? 7 siglos después de Cristo. Entre los pueblos ignorantes de la Arabia, es una mezcla de mosaísmo y de sensualismo, muy conforme a las aspiraciones de la naturaleza corrompida. El harén que tenían los musulmanes, siempre ellos tienen, ustedes saben que pueden tener muchas mujeres, comen, no existe la gula entre ellos, ¿verdad? Una religión muy cómoda, un solo dogma lo resume todo. ¿Cuál? Dios es Dios y Mahoma es su profeta. Su moral es muy fácil de practicar y todos quieren practicarla porque es fácil eso. No es tomar la cruz y seguir a Cristo. No, acá es algunas purificaciones, algunas prácticas exteriores y con esto plena libertad a todos los malos instintos de la carne mediante la poligamia y el divorcio. Es un poco comamos y bebamos, mañana moriremos, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver. ¿Qué vivo? Si yo predico, te vas a ir al cielo, qué sé yo, hoy día, si acumulas riquezas, si te drogas, si tomas cerveza, si estás en México, si tomas cerveza, si comes todos los días taco, por lo menos 2 kilos de tacos, y van a ver, claro, todos quieren ser de esa religión y se va a propagar rápido. Pero si te dicen, si quieres seguir a Cristo te van a cortar la cabeza, te viene uno enseguida, te aplasta la cabeza, te corta la cabeza, te persiguen, no te dan trabajo, te expulsan. Eso es una cosa distinta. El medio de propaganda empleado por Mahoma y sus partidarios es la fuerza de las armas. Cree o muere, tal es su divisa. El instrumento de conversión es la cimitarra. ¿Qué es la cimitarra? La espada esa que tiene forma de luna, ¿verdad? De media luna. Así, el mahometanismo se propaga suprimiendo todo misterio. Entre ellos no están los misterios. La gracia, la encarnación del verbo, la inhabitación trinitaria. Claro que es fácil, todo eso no está, no existe. Gracias a las pasiones que halaga, a los desórdenes que permite, el mahometanismo hace prosélitos a la fuerza. Ustedes saben que conquistan con armas, no conquistan con un santo rosario, con la adoración eucarística, con la predicación, no. Acá es a la fuerza. Pascal tenía razón cuando afirmaba, Mahoma se estableció matando, Jesucristo dejando que mataran a los suyos. Jesucristo y Mahoma tomaron caminos y medios tan opuestos que supuesto el triunfo de la doctrina de Mahoma, Jesús debía fracasar. Según Mahoma, Jesús debía fracasar porque no tomó ningún arma, todo lo contrario de él. Y el cristianismo, parecer, si no hubiera sido sostenido por una fuerza divina, no hay pues comparación posible entre la propagación del islamismo y de la religión cristiana. En cambio, también con los protestantes, entre algunas naciones católicas es obra de las pasiones humanas. Fue presentado al principio no como una religión nueva, sino como una reforma y un retorno al cristianismo primitivo. Los protestantes se llamaban reformadores. Suprimen las leyes molestas. Por ejemplo, la confesión es sufrir. ¿Quién no se quiere confesar? ¿Cuántos católicos? Yo me confieso con Dios, más fácil. ¿Verdad? Los ayunos.
no sirven. ¿Por qué? Solo la fe. Fe sola. ¿Para qué ayuno, penitencia? No, sacan todo eso. Tú simplemente cree y ya está. Haz lo que quieras. Y da finalmente, completa libertad para creer y obrar a gusto. Acá hay una narración que la voy a leer, porque me interesa, creo que es importante que leamos un poco este autor que tiene ocurrencias y anécdotas muy lindas. Entonces, también vamos a leer esto. Narración. Llega San Pedro a Roma, bajo el reinado de Claudio en el año 42 de nuestra era. Un viajero cubierto de polvo y abrumado por el cansancio de un largo camino. Llegaba a la entrada de Roma, cerca de la puerta naval. Un filósofo romano amante de novedades, impresionado al observar el traje del extranjero y la expresión grave e inteligente de su rostro, le habló. No hablen ustedes, si no yo no puedo hablar. Entablándose el diálogo siguiente. Filósofo. Extranjero, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? Claro, le llamó la atención al pobre Pedro, todo ahí lleno de polvo, nada, imagínense, pobre hombre. Extranjero, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? Pedro. Vengo de Oriente, pertenezco a una raza que vosotros odiáis, a la que habéis expulsado de Roma. Es un pagano, ¿no? Mis compatriotas se encuentran relegados al otro lado del Tíber. Soy judío de nación, nacido en Betsaida, de Galilea. El filósofo. ¿Qué es lo que te trae a Roma, Pedro? Vengo a destruir el culto de los dioses que vosotros adoráis y a daros a conocer el único verdadero Dios que no conocéis. Vengo a establecer una religión nueva, la única buena, la única divina. El filósofo. Fe que esto es algo nuevo. Hacer conocer un nuevo Dios, establecer una religión nueva. La empresa es grande, pero ¿cuál es el Dios desconocido del que habláis? Pedro. Es Dios el que ha creado el cielo y la tierra. Es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios Padre ha enviado al mundo a su Hijo único, Jesucristo, que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Como hombre fue al principio carpintero en una pequeña aldea, Nazaret. Vivió pobre, murió en una cruz en Jerusalén para expiar los pecados del mundo, pero resucitó al tercer día. Como Dios, tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y me envía para deciros que todos los dioses del imperio no son sino falsas deidades traídas por el demonio. Él es el único verdadero Dios a quien se debe adorar en todo el mundo. Fíjense qué cosa extraña viene a traer este extranjero. Todo se opone al paganismo, ¿verdad? El filósofo. Por Júpiter, tú deliras. Tú querrías derribar los altares de nuestros dioses que han dado a los romanos el imperio del mundo para hacer adorar en su lugar a un Dios crucificado. Pero, ¿puede acaso imaginarse algo más absurdo, más impío? Ojo que este diálogo es real. ¿En qué sentido? Así era como pensaban los paganos cuando Pedro llega a Roma. O sea que esto no es, este es un diálogo creado para que entendamos la mentalidad del momento. ¿Con qué se encuentra Pedro? Pedro, no deliro. Dentro de poco vuestros templos serán un montón de ruinas y en Roma no habrá más que un solo Dios, el Dios crucificado en Jerusalén. El filósofo. ¿Y qué vienes a anunciaros de parte de un Dios tan extraño? Seguramente tu religión debe ser cómoda, fácil y atrayente, puesto que esperas sustituir con ella la religión del imperio. Pedro, la religión que yo predico parece una locura a los hombres. Obliga a la inteligencia a creer misterios insondables y al corazón a domar todas sus pasiones. Condena todos los vicios que tienen templos en esta ciudad. Impone la práctica de las virtudes, las más costosas, la humildad, la castidad, la caridad, la penitencia, el filósofo. ¿Y qué prometes a los secuaces de tu religión? Pedro, aquí en la tierra tendrán que soportar incesantes luchas, privaciones, sufrimientos. Deben estar prontos a sacrificarlo todo hasta la propia vida,
antes que apostatar de su fe. Pero en el cielo, después de su muerte, yo les prometo un trono de gloria más hermoso que todos los tronos del mundo. El filósofo. Si los romanos renuncian a las delicias de la vida para abrazar tu religión tan austera, si cambian los bienes presentes por los tronos que les prometes sobre las nubes, yo te miraré como a un dios. Pedro, yo no soy nada por mí mismo, pero aquel que me envía es todopoderoso. Vengo en su nombre a enseñar a todas las naciones y a establecer su religión en todo el mundo. El filósofo. Dioses inmortales, porque para ellos eran todos mortales, ¿verdad? Dioses inmortales, esa idea de la inmortalidad, ojo que no es tan fácil. Jamás hombre alguno soñó con semejante proyecto, establecer una religión de tal naturaleza en Roma, en el centro de la civilización y de las luces. Querer hacer adorar a un Galileo crucificado es locura. ¿Quién eres tú para soñar con semejante empresa? Pedro, ¿ves allá en la orilla de a aquellos pescadores? Pues ese es mi oficio. Para ganar el pan he pasado una buena parte de mi vida arreglando redes y pescando en un pequeño lago de mi tierra. El filósofo, ¿con qué medios cuentas para imponer al mundo tus ideas? ¿Tienes por ventura soldados más numerosos y más valientes que los del César? Pedro, nosotros somos 12, esparcidos por todo el pueblo. Y mi Dios me prohíbe emplear la violencia. Él nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. No tengo más armas que esta cruz de madera. El filósofo, ¿posees al menos inmensos tesoros para ganar discípulos? Pedro, no tengo ni oro ni plata. En el mundo no poseo más que este vestido que me cubre. El filósofo, en ese caso confiarás en tu elocuencia. ¿Cuánto tiempo has estudiado con los retóricos de Atenas o de Alejandría el arte de persuadir a los hombres? Pedro, ignoro los artificios del lenguaje. No he frecuentado más escuela que la del carpintero, mi maestro, y no sé nada fuera de santa religión que él me ha enseñado. El filósofo, pero ¿esperas tú entonces que los emperadores, los magistrados, los gobernadores de provincia, los ricos y los sabios favorezcan tu empresa? Pedro, no. Toda mi esperanza está en Dios. ¿Cómo podría yo contar con los ricos, los sabios, los césares? Yo mando a los ricos que desprecien sus riquezas, a los sabios que se sometan su razón al yugo de la fe, a César que renuncia a la dignidad de gran pontífice y acate las órdenes de aquel que me envía. Ven, todo lo contrario de la mentalidad pagana, todo al revés, para que vean cómo la prosperidad de una religión así solamente puede ser por un milagro, ¿verdad? El filósofo, en tales condiciones fácil cosa es prever que todo estará contra ti. ¿Qué intentas hacer cuando tal cosa suceda? Pedro, morir en una cruz. Mi divino maestro me lo ha profetizado. Jaja, estoy contento, moriré. Filósofo, verdaderamente esto es lo más inverosímil de todo cuanto acabas de decirme. Extranjero, tu empresa es una locura. Adiós. El romano se va, mientras hablando consigo mismo dice, pobre loco, es una lástima que este judío haya perdido la cabeza. Parece una persona respetable, sin embargo. Pedro besa su cruz de madera y penetra en Roma. Allí, a pesar de los sacerdotes, a pesar de los filósofos, a pesar de los césares, funda la religión de Jesucristo. Hace adorar, por esos orgullosos romanos, adorar a un judío crucificado. Persuade a los voluptuosos a que practiquen la penitencia y puebla de vírgenes aquella ciudad pecadora. El ignorante pescador prueba su doctrina tan cumplidamente que los que lo abrazan derraman con gusto su sangre en defensa de la misma. Algunos años más tarde el apóstol extiende sus brazos en la cruz que ha predicado. Su muerte fija para siempre en Roma la sede de su imperio. Después de su martirio, la cátedra desde la cual ha enseñado nunca queda vacía. Durante 300 años la espada de los césares hiere a todos los que la ocupan, pero su 32º sucesor
bautiza al César y enarbola la cruz, Constantino. Sobre el Capitolio, en adelante, la cruz de madera llevada a Roma por Pedro dominará sobre el mundo. State crux dum volvitur orbis. Traduzcan. Otra narración. Qué lindo, ¿no? Porque con esto nos instruye... Sí, Alejandro. ¿Y qué quiere decir? A ver, espera. Dice que es un logo que tienen los cartujos. ¿Fuiste a la cartuja? No, pero tengo un logo. O sea, Tienes un logo. Logo es verbo. Tienes un verbo, un pensamiento, una idea. A ver qué quiere decir esa frase. mientras la cruz permanece, el orbe gira. ¡Wow! El orbe gira pero la cruz está fija, estable, como es estable la fe, ¿verdad? Bien. Y, a ver, vuélvanla a decir. La cruz permanece mientras el orbe gira. Fíjense que Chesterton tiene un libro que se llama La esfera y la cruz. La esfera es el mundo, la cruz es lo estable, lo que permanece. Chesterton, un inglés muy bueno, se los aconsejo si quieren leer. ¿Está ahí Lulú Morales? No vino. Ya la vamos a agarrar, esa mujer. Bien, narración. El carpintero de Nevers. Monseñor, ¿leo o no leo? Bueno, Monseñor Gaume arguye en esta forma a un libre pensador. Es un argumento de un obispo a un libre pensador. Puesto que pretendéis que la conversión del mundo por un judío crucificado es una cosa muy natural y muy lógica, ¿por qué después de tantos siglos nadie ha repetido jamás el experimento? Ensayadlo vos mismo, os lo ruego. Nunca empresa alguna fue más digna de un gran corazón. Vuestra filantropía, vuestra compasión por el género humano, doblegado bajo el yugo de la superstición, os prohíben rehusar el experimento propuesto. Conocéis los elementos del problema y lo tenéis al alcance de la mano. Un día bajáis a la orilla del Loira, llamáis a 12 marineros y les decís: amigos míos, dejen vuestras barcas y vuestras redes, seguidme. Ellos os siguen, subís con ellos a la inmediata colina y apartándoos un poco, lo hacéis sentar sobre el césped, habláis de la siguiente manera: vosotros me conocéis, sabéis que soy carpintero, hijo de carpintero. Hace 30 años que trabajo en el taller de mi papá. Pues bien, estáis en un error. No soy lo que vosotros pensáis. Aquí, a donde me veis, yo soy Dios. Yo soy quien ha creado el cielo y la tierra. Parece el discurso de un loco. Pero miren las cosas que hace Dios. Lo más grande se une a lo más chiquitito. Un carpintero ahí y lo más grandioso está junto. Hombre y Dios, que está hablando aquí, ¿no? He resuelto hacerme conocer y adorar en todo el universo hasta el fin de los siglos. Quiero asociaros a mi gloria. Aquí tenéis mi proyecto. Empezaré recorriendo durante algún tiempo las campiñas de Nevera, predicando y mendigando. Se me acusa de diferentes crímenes y yo me ingenio de tal modo que me hago condenar a muerte y conducir al cadalso. Ese es mi triunfo. Algunos días después de mi muerte, vosotros recorréis las calles de Nevers. Detendréis a los que pasan y le diréis: oíd la gran novedad. Aquel carpintero que vosotros conocíais, que ha sido condenado a muerte por el tribunal y guillotinado en estos últimos días, por la guillotina por esos tiempos, es el Hijo de Dios. Él nos ha encargado de decirlo y de ordenaros que le adoréis con nosotros. De lo contrario, iréis al infierno. Para tener la dicha y el placer de adorarle, todos vosotros, hombres y mujeres, pobres, ricos, débiles, debéis empezar reconociendo que vosotros, vuestros padres y todos los pueblos civilizados no habéis sido hasta aquí más que unos idiotas, y que habéis engañado al adorador
groseramente al Dios de los cristianos. Después debéis arrodillaros a nuestros pies, decirnos todos vuestros pecados, aun los más secretos, y hacer todas las penitencias que nos parezca bien imponeros. Luego os complaceréis en dejar que se burlen de vosotros, que os insulten, sin decir una palabra. Consentiréis a que os encarcelen, sin oponer la menor resistencia. Y finalmente os entregaréis para ser decapitados en una plaza pública, creyendo allá en lo íntimo de vuestro corazón que nada más grato podría aconteceros. No debo ocultárselo. Todo el mundo se burlará de ustedes. No importa, vosotros hablaréis siempre. El comisario de policía os prohibirá que prediquéis mi divinidad. Vosotros no le haréis caso y seguiréis predicando con doble fervor. Os arrestarán nuevamente, os azotarán. Dejaos azotar. Finalmente, para imponeros silencios, os cortarán la cabeza. Dejaos cortar la cabeza. Entonces todo marchará a las mil maravillas. Fíjese lo que es el cristianismo para un libre pensador, Dios mío, ¿no? Bien, pronto el taller de mi padre se transformará en una hermosa capillita, a la que acudirán multitud de peregrinos de los 4 puntos cardinales, en cuanto vosotros seréis mis 12 apóstoles, 12 santos, cuya protección se invocará en todo el mundo. ¡Qué gloria para vosotros! Convertir el mundo no es más difícil de lo que acabo de deciros, y ese es mi proyecto. Como veis, es muy sencillo, muy fácil, muy conforme a las leyes de la naturaleza y de la lógica. ¿Puedo contar con vosotros? Sí, ¿verdad? Es fácil adivinar cómo sería recibida semejante proposición. Me parece oír a los buenos marineros furiosos por la burla de que son objetos, increpar entre amenazas a su autor. Me parece verlos descender a la ciudad y anunciar por todas partes que el carpintero fulano ha perdido la cabeza. Y no me extrañaría oír que ese mismo día el nuevo Dios había sido conducido a Charetón, donde, en lugar de los homenajes divinos, gozaría del privilegio indiscutido de ocupar el primer puesto entre los locos. Era un manicomio. Sin embargo, notémoslo bien, el proyecto del carpintero de Nevers, que es, sin duda alguna, lo sublime de la locura, no es más insensato que el Jesús de Nazaret. Si Jesús no es más que un simple mortal, ¿qué digo? Es mucho menos absurdo todavía. Un carpintero de Nevers no lleva desventaja a un carpintero de Nazaret. Un francés guillotinado no es inferior a un judío crucificado. 12 marineros de Loira valen tanto, si no más, que 12 pescadores de los pequeños lagos de Galilea. Hacer adorar a un ciudadano francés del siglo XIX es menos fácil que hacer adorar a un judío en el siglo de Augusto. En el primer caso, solo sería preciso apartar a los pueblos de una religión contraria a todas las pasiones. En el segundo caso, sería necesario arrancar a los pueblos de una religión que halagaba todos los malos instintos del hombre. Termino. Así pues, cuando se quiere explicar el establecimiento del cristianismo por causas humanas, se llega con la mayor facilidad al último grado de lo absurdo. Entonces, nunca presentemos la Iglesia Católica ni los principios cristianos como algo bonito, hermoso. ¡Ay, qué tan lindo ir a misa! No. Es que es tan bonito ayunar. No. Es duro. Ser cristiano de verdad cuesta. Entonces, cuando uno presenta la religión cristiana y católica en las iglesias como bailemos, cantemos y reunámonos a tomar café, a bailar, a salir de paseo, ahí vienen después los serios problemas, porque eso no es la fe católica, es una gran mentira, es una estafa, es una burla, porque te están dando el mundo y te están quitando a Cristo. Es un Cristo sin cruz, y Cristo sin cruz no existe. Oriente, que ha sufrido tanto, ¿verdad? Se dice que es una cruz sin Cristo, la persecución, todo el comunismo, todo el pueblo de Oriente es un pueblo muy sufrido. Es una cruz sin Cristo. Y el pueblo de Occidente es un Cristo sin cruz. Vivamos, que mañana moriremos, ¿no? Todo el bienestar, el confort de Occidente. Pero hay que juntar las dos cosas, la cruz con Cristo, ¿no? Sigo la última partecita. Y sin embargo no hay efecto sin causa. Hago lo que quiera el incrédulo, el cristianismo es un hecho. Y este hecho importuno se yergue ante él
en toda su sublimidad. Si pues no hay causa humana que pueda explicar el restablecimiento del cristianismo, hay que reconocer una causa divina. Bien, ese, un poco para que tomemos conciencia, porque estamos acostumbrados tal vez, no nos damos cuenta, porque a veces para que las personas acepten el cristianismo y nuestra fe le quitamos algunas cositas, ¿verdad? No, la iglesia... la iglesia no te pide esto, estos son algunos curas, la iglesia es más buena, la iglesia todo te perdona, la iglesia, ¿me entienden? Porque tenemos vergüenza de decir, de predicar la cruz, vergüenza tenemos. Cuando nos van a cortar la cabeza, ojalá, bueno, no sé si están de acuerdo, pero estamos dispuestos, eso es el cristianismo. El que no tiene esa disposición no puede vivir la fe, porque la va a claudicar o va a sacar partecitas de ella. Porque llevar una vida cristiana de verdad es como que te corten la cabeza cada día, más o menos, porque te cuesta mucho. Ser fiel cuesta mucho. Otra razón milagrosa de nuestra fe católica es el número y la constancia de los mártires cristianos. No solo el número, la constancia. Dígame en qué momento no hay un mártir. Ustedes saben la cantidad, lo que pasa es que eso no se publica. ¿Ustedes creen que nos van a publicar los mártires? No. Cantidad de iglesias que se destruyen de los musulmanes, y también en Siria y en otros lados, ¿verdad? En muchas partes. Y aquí en México te matan los sacerdotes, eso es persecución. Y dentro de la iglesia también tienen la persecución, sacerdotes y hasta obispos, ¿verdad? Que por ahí, por celos y cosas, por cosas puramente humanas, mundanas, te persiguen. También puede pasar. Entonces la persecución, ojo, la iglesia no somos, nosotros somos Pedros, Judas, Pedros, todos los apóstoles corrieron llenos de miedo por todos lados, después pidieron perdón. Esa es nuestra iglesia. Somos todos pecadores. Entonces, dentro de los pecadores, yo puedo hacerle daño a uno. Pero cuando me lo dice, yo lo puedo reconocer, pedirle perdón y adelante. Y de eso encontramos muchos. Pero hay que estar dispuesto, digamos, a perdonar, a hacer... Nosotros queremos ser también perdonar, pero también tenemos que perdonar. Entonces, aquí queremos ver que siempre y en todo momento hubo mártires. Y eso prueba la divinidad de la fe católica, gente capaz de dar la vida en todo momento de la historia y en gran cantidad y en distintas circunstancias y en distintos pueblos. Mártires significa testigos, aquellos que dan testimonio hasta la sangre. En todos los tribunales del mundo, los hechos no pueden ser probados más que por el testimonio inmediato o mediato de personas fidedignas. Varios testigos dignos de la fe basta para establecer la certeza de un hecho. Bien, uno se queda con los mártires de los primeros cristianos, pero también fueron desollados vivos, mucha gente es desollada, quemada viva. Los musulmanes, el ISIS ha tomado prisionero, eran cristianos, por ser cristianos, católicos. Lo meten en jaula, los sumergen despacito en el agua, ¿verdad? O le prenden fuego dentro de esas jaulas. Eso sale eso por todas partes sale publicado. Ahora, los primeros cristianos también. ¿Eras cristiano? ¿Eres cristiano? Reniega de Cristo. Si reniega de Cristo no pasa nada, pero mira este león que abre la boca así, les cae la baba, está desesperado. Ahí lo tienes, te empujo, te tiro ahí en la fosa. ¿Qué dices? Viva Cristo Rey, diría un mexicano. ¡Bum! Ahí a los leones, que te mastiquen. Bueno, alta la gracia, ¿verdad?, para poder hacer eso. Pero ojo con nuestro cristianismo, no sea cosa que sea una falsedad o que tengamos un documento falso, ¿verdad?, al ingreso. Solo va al cielo el que ama. Y amar es dar la vida por aquel que se ama. Dar la vida no significa necesariamente que me vayan a matar, pero la disposición la tengo que tener. Tengo que tener la disposición del martirio. Porque entonces si yo tengo esa disposición, me voy a levantar a las 5 de la mañana a lavar los platos de la noche anterior. Si no, no lo hago. O ir a trabajar, o tener paciencia con la esposa, amarla a pesar de todo, o con el esposo, amarlo. No decir, es que ya no la amo, ya se me enfrió el amor,
Eso no es amor, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, el amor exige entrega, sacrificio, hay que edificar todos los días. Todos los días le tengo que amar a Jesús. Un día que no le amo es peligroso. Un día que yo no le diga y no muestre a Jesús que le amo, es peligroso. Porque así pasa con los matrimonios. Un día no se dijeron te amo. Después 2 días. Y después no solo no se dicen que se aman, sino que se empiezan a decir cosas un poquito más que molesta al otro. Pero todo empezó porque un día tú dejaste de decir que le amabas de verdad y dejaste de hacer algo para demostrarle que sí le amas. Ese día se echó a perder todo. Con la vida cristiana nuestra pasa lo mismo. Por eso el examen de conciencia que debemos hacer cotidianamente, todos los días, es para que no suceda esa catástrofe que vimos con nuestros ojos de la ruina de los matrimonios, porque con Cristo formamos un matrimonio. Y si quieren con la Santísima Virgen. Dios se desposa con las almas, ¿no? Pero eso es real. Es más real que tu desposorio con tu marido. Y produce más fruto que la unión de amor entre tú y tu marido, o tu marido, el marido y tu esposa. El fruto entre Dios y el alma es más fecundo en hijos. Entonces, eso también hay que ver. ¿Cómo tengo que examinar la conciencia para que no se enfríe el amor y esté yo dispuesto a dar la vida por Cristo todos los días? El examen de conciencia cotidiano no es lo mismo que el examen de conciencia que nosotros hacemos antes de confesarnos. Cuando uno se va a confesar, analiza en su mente los actos. Malas intenciones, malos deseos, también los actos, porque esas malas intenciones son actos. En cambio, cuando uno hace el examen de todos los días, no mira los actos, mira los movimientos interiores que no llegaron a ser un acto. Mira el fomes peccati, esos primeros movimientos de ira que tuve. Tuve 2 movimientos. No tuve ira, no pequé, pero me di cuenta que tuve uno pequeño y el otro un poco más largo. Wow. Entonces, tengo que analizar sobre las inclinaciones del corazón. Porque si yo me pongo a analizar en el examen los actos, nunca los voy a combatir. En cambio, cuando analizo los movimientos, entonces busco la causa de esos movimientos. ¿Por qué me sale esto? ¿Por qué yo reacciono? ¿Cuál es la causa? Y cuando descubro que es la soberbia, el amor propio, o la lujuria, o la avaricia, porque es un pecado capital el que está ahí escondidito, a ese le declaro la guerra. Y entonces me mantengo de esa manera, cuidando los movimientos del corazón. Es lo que se llama el discernimiento de espíritu. Ver todo ese movimiento interior. Eso lo debo hacer todos los días. ¿No es cierto, hermanitas y hermanitos? Ustedes hacen eso, ¿no? Ah, sí. Sí. Ok. O los otros tal vez los laicos no conocían bien, ¿no? Pero los que fueron al retiro ignaciano tal vez yo lo pude haber dicho en algún momento. Bien. Constancia de los mártires. No se puede, le voy a leer una parte que está muy linda aquí, no se puede atribuir la constancia de los mártires al amor, a la gloria. O sea, no es así. El mártir cristiano católico no muere para que todos lo aplaudan, ¿verdad? Los cristianos sabían que su nombre era objeto de execración para la sociedad pagana y que al aceptar el martirio se llenaban de infamia. Muchos mártires sacrificados en montón estaban perfectamente seguros de que su nombre y su tumba permanecerían ignorados de los hombres y solo serían conocidos por Dios. Menos aún es posible atribuir la constancia de los mártires al fanatismo. El fanatismo es fruto de la ignorancia y del error. El valor es hijo de la luz y de la verdad. El fanático muere por una creencia que no ha reflexionado bastante o por opiniones personales desprovistas de prueba. El mártir, al contrario, da su vida para atestiguar hechos ciertos o en favor de creencias de las cuales posee pruebas decisivas. Si ustedes no tienen prueba de la fe,
es imposible que den la vida por Cristo. Voy a leer algo aquí. Para el fanático, el suplicio no es más que una desgracia inevitable, un ímpetu de desesperación, el incidente de una lucha. El mártir, al contrario, abraza el suplicio por elección espontánea y meditada. En el fanatismo, el valor tiene su origen en la exaltación y en la vanidad. Es un leopardo que, al caer, quiere gozar al placer de desgarrar las carnes del que le abate. El mártir católico lleva el perdón en su corazón, la ternura en su mirada, la bendición en sus labios. Su valor nace de su encendido amor a Dios, a Jesucristo, a la Santísima Virgen, a su Iglesia. Finalmente, el fanatismo no es más que una debilidad temporal y local. Nunca ha contado más que un escaso número de víctimas, mientras que la Iglesia Católica ha perdurado en 20 siglos cerca de más de 30 millones de mártires. Bien, esa constancia del martirio, no solo los mártires, sino la constancia en seguir muriendo mártir, es otra de las pruebas de la fe auténtica. Por la declaración de los mártires mismos, los cuales se mostraron constantes en afirmar que sin el auxilio de Dios no podrían sobrellevar las torturas. Los paganos confesaban la imposibilidad de que los mártires soportaran semejantes suplicios sin un auxilio especial de Dios. Por eso frecuentemente exclamaban: ¡qué grande es el Dios de los cristianos!, puesto que da tal fuerza a sus adoradores. Por último, lo prueban también los milagros innumerables obrados en favor de los mártires. ¿Cuántas veces las fieras, en vez de destrozarlos, se postraban? Porque esto es verdad, es histórico, ¿no? Se postraron a sus pies. Las hogueras se apagaron. Los instrumentos de torturas se quebraron. En muchos casos caminaban sobre carbones encendidos como sobre rosas. San Juan Evangelista fue metido en una caldera de aceite hirviendo, adentro, abajo, metido, sumergido, y salió ileso. Por el influjo de su sola presencia, los templos paganos se derrumbaron, los ídolos se rompieron, los mismos tiranos quedaron ora ciegos, ora paralíticos, ora muertos, a la vista de un pueblo entero que atribuía estos hechos prodigiosos a la magia o que se convertirían al cristianismo. Ante esos milagros públicos y perfectamente comprobados, es imposible poner en tela de juicio que el valor y la constancia de los mártires venía de Dios. Después tenemos mártires que hacían un pequeño chiste en el momento de la muerte, ¿verdad? Como San Lorenzo, que lo estaban quemando vivo en la parrilla, ya estaba muy quemado de un lado, pero vivía todavía, y dice: denme vuelta que ya estoy tostadito de un lado. Eso es histórico, porque antes a los mártires había quien apuntaba todo lo que iba diciendo, como era muy común martirizarlos. Entonces, mientras estaban los que apuntaban, entonces apuntaban todo lo que iban diciendo, y después de ahí se hacían las actas, de todo lo que se iba diciendo, palabra por palabra. Entonces tiene constancia muy clara, incluso se hacía a nivel oficial del emperador. Frutos maravillosos de los mártires. Los suplicios de los mártires fueron causa de la multiplicación maravillosa del cristianismo en todo el mundo. Un mártir nos llena de alegría, porque es un testimonio de fe hermoso. Conclusión: el valor milagroso de los mártires es evidentemente una prueba irrefutable de la verdad del cristianismo y de su origen divino. Dios no puede servirse del milagro para animar a un fiel a perseverar en una religión falsa. Miren, el martirio es una gracia, ¿verdad? Porque uno puede decir: yo daría la vida por Jesús, quiero morir mártir. A ver, ven acá, ¿quieres morir mártir? Uno enciende una vela y se la pone abajo así. A ver cuánto aguanta. ¡Ay! Saca la mano. No aguanto. Bueno, tranquilo, Pedro.
¿Que darás la vida por Cristo? Tranquilo, eso es soberbia. Uno dice, yo quiero dar la vida por Cristo y espero en su gracia. No es mi fuerza. Yo soy incapaz, soy una basura. Pero Jesús es capaz de hacer algo grande en ese momento. Y lo va a hacer. Y yo estoy dispuesto. También está el otro que dice, a mí no me hace nada. Pone, se lo aguanta ahí. Eso es soberbia, amor propio, es orgullo. Es mal entender el martirio. El martirio es un don, no viene del hombre. No viene de nosotros. Viene de Dios. Es una corona, es el coronamiento de algo, es el bautismo de sangre. Entonces no es algo que viene del hombre hacia Dios, por eso no hay que pensarlo así. Uno solo dice, Señor, estoy dispuesto a lo que tú quieras. Y ya. Lo demás viene solo. Acá tenemos la nieta de un mártir, hablando de mártires. Pero lástima que los mártires no contagian la descendencia. No es un contagio, ¿no? Le ponemos una vela abajo. Sí, vamos a probar. Bien. Objeciones. Vamos a algunas objeciones. Se objeta a veces contra esta prueba de la diversidad de la religión cristiana que todas las religiones tienen mártires. Los pretendidos mártires, por ejemplo, del maometanismo, de los musulmanes, del budismo, del protestantismo, no se asemejan en nada a los mártires cristianos. ¿Por qué? Primero, su número es muy reducido, muy reducido. Sale por ahí algún loco, ¿verdad?, que muere mártir, pero es muy reducido. Segundo, la mayoría de ellos no murió libremente por sostener su religión, a causa de la fe, no. En la generalidad de los casos, estos pretendidos mártires fueron condenados a muerte no por su fe, sino por crímenes castigados por la ley, revueltas, robos, incendios. Cuarto, tales mártires no murieron por atestiguar hechos fáciles de conocer, sino solamente por mantener opiniones y doctrinas cuya prueba no podían dar. Los mártires cristianos, ¿cuáles son las características que distinguen a los mártires cristianos de los budistas, maometanos, protestantes, general, ¿no? ¿Cuáles son? Son la muerte libremente aceptada por la fe, libremente, no que te van a castigar, no te queda otra, como pasa con los otros pueblos. Lo mataron y no le quedaba otra. Esto no, esto dicen claramente. Y si le preguntan de nuevo, atestiguan la fe. Los caracteres entonces, uno es ese, morir por su religión cuando renunciando a ella se podría evitar la muerte, ese es el verdadero carácter del martirio. A los cristianos se le proponía renunciar a su religión o morir. Si apostataban, se le prometía recompensas y honores, como pasó en México. Di muera Cristo Rey y te salvas. Otro punto, la inocencia de vida, es otro tema. ¿Eran buenas personas? ¿Inocentes? Llevaban una vida ejemplar, no como musulmanes y budistas, con una vida que un poquito que no condice. Aquí sí. ¿Qué se le puede reprochar a los mártires?, preguntaba Tertuliano. Son los hombres más puros, vírgenes, inmaculadas, piadosos, fieles, la flor de la sociedad. No se ha podido señalar en ellos un vestigio de desorden, porque es un premio al martirio, es un premio que Dios da a ciertas almas. Una mirada indiscreta, ni un deseo ilícito. Se les llamaban enemigos de César y ellos ruegan por él, ruegan por el César y obedecen también al César. Se les acusaba de enemigos de la patria y ellos, con mayor abnegación y ardimiento que los demás, derraman por ella su sangre en los campos de batallas. Se les proclama enemigos de las leyes y nosotros desafiamos a que se halle un solo cristiano que no las cumpla, cuando son compatibles con la fe, claro, ¿no?, y la conciencia. No se castiga con ello más que el nombre que llevan. Estudiad las actuaciones de los procesos, las ordenanzas de los emperadores y veréis que rinden homenajes a la inocencia de los mártires. Se les condena a la última pena únicamente porque son discípulos de Cristo, nada más. No sucede lo mismo con los pretendidos mártires de las falsas religiones. Consultad la historia y ella os dirá
que los incrédulos dan frecuentemente el nombre de mártires a malhechores. Por ejemplo, se habla de mártir bueno, ahora ve, no me viene. El Che Guevara. Mártir, Che Guevara, mártir, un desastre la vida, pobre hombre. Lo mataron por delincuente, qué mártir. Un desastre. Y acá todos salen con su héroe, el héroe Che Guevara. Murió por la guerrilla. Es mártir de la guerrilla, dicen, ¿no? Así, por ejemplo, los hugonotes no han sufrido tormentos por atestiguar la verdad de su doctrina, sino porque eran culpables de rebelión, sedición, asesinatos e incendios. Pone un ejemplo histórico, ¿verdad? Que también es muy lindo que estudiemos historia de la Iglesia, que sería un tema hermoso, y ahí metemos la historia de México, ¿verdad? Claro, no, nos echan a patada a todos de aquí, pero bueno, hay que estudiarla. Otro tema también, otra característica de los mártires católicos, la convicción ilustrada. Tal es el tercer carácter que distingue a nuestros mártires. No mueren por opiniones personales que no son capaces de probar. Tal es el fanatismo de los musulmanes, de los protestantes, de los budistas en la India. ¿Qué habían visto los protestantes? Si nacen en el siglo XVI, ¿qué vieron? ¿A Cristo resucitado? ¿Qué vieron? Ellos se abandonan la fe que tenían y se hacen otra, ¿no? Habían visto a Lutero, a Calvino, a sus discípulos rebeldes contra la Iglesia, luchando y peleando contra la Iglesia y blasfemando contra la Iglesia. Lutero era un católico, Lutero era un agustiniano, era un monje religioso, ¿verdad? Sacerdote, que llevaba una vida atormentada. Estaba saliendo con una monja a escondidas, ¿verdad? Tenía una doble vida. Y como no podía superar, era muy escrupuloso, no podía superar el estado de vida que estaba llevando desastrosa, dijo, solo basta la fe para salvarse y listo, las obras no importan. Claro, porque él no lo podía hacer. Y ahí empezó a sacar todo lo que era difícil, lo sacó. La confesión, la Eucaristía, el sacerdocio, todo, o sea, no quedó nada. A ver qué pasa con esos niños, ¿por qué uno me ve ahí que... Otro tema que vamos a ver se llama los frutos que ha dado la religión católica a lo largo de la historia. Eso es algo importante también. Por sus frutos se conoce el árbol, ¿verdad? Si yo veo frutos buenos, no puedo pensar que el árbol sea malo, ¿verdad? Pero esos frutos tienen que ser objetivamente buenos.